Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla de los 4 apóstoles que fueron pescadores y el llamado que tuvo Jesús en el mar de Galilea cuando los intervino Jesús. Les dijo tanto a Simón como a su hermano Andrés: desde ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Y después los abordó a los hijos de Zebedeo más adelante, a Juan y a Santiago. Estos 4 apóstoles particularmente tienen su condición de pescadores, y el Evangelio de hoy tal vez nos habla sobre esa frase que le dijo Jesús a Simón, Pedro y a Andrés, sobre ser pescadores de hombres. Ese es un llamado al apostolado. Recordemos que la palabra apóstol significa ser enviados, ¿no? Ahora, ese nacimiento del apostolado en estos 4 hermanos parte desde San Juan Bautista. Al parecer, estos 4 apóstoles eran discípulos, o más que discípulos, eran personas que estuvieron viendo a San Juan Bautista cuando él estuvo predicando. Entonces ya eran personas que se podrían considerar cristianas, y por eso atendieron el llamado de Cristo. O sea, se ve que ya ellos sabían quién era Jesús. Tanto Pedro como su hermano Andrés fueron personas muy importantes en la iglesia. Pedro, sin duda alguna, fue la cabeza de la iglesia, porque siempre fue pues como una persona que era el primero en opinar, era el que asumía la voz de liderazgo, y eso dio pues como para que Jesús le diera la facultad de ser la cabeza, el primer papa, el líder de los apóstoles. Por su parte, su hermano Andrés fue un hombre muy valeroso y lo acompañó a Jesús en muchas situaciones. Estuvo casi en todos los milagros. Era en cierta forma era como un mediador en todo el tema de las distintas actividades que había en el grupo de los apóstoles. Por el lado de los hijos de Zebedeo, pues Juan era tal vez el apóstol menor, y fue el apóstol que Dios quería mucho, seguramente porque era un muchacho todavía, era muy joven, pero a él le encargó la gran responsabilidad de que la Virgen María estuviera a cargo de él. Él le encomendó a San Juan eso, y San Juan fue uno de los evangelistas, y también fue el escritor del Apocalipsis. Por tanto, la responsabilidad, digamos, teológica de San Juan es bastante alta. Su hermano Santiago, que es Santiago el mayor, también tuvo una gran responsabilidad, y tal vez es el apóstol que más cercanía tenemos toda aquella comunidad hispana, porque fue el apóstol que estuvo en la zona donde estaban pues los españoles y los portugueses. De hecho, el Camino de Santiago, que es una ruta muy, muy bonita que mucha gente hace en el norte de España y inicia en Francia, es esa ruta que hizo ese apóstol y que termina en Portugal, en Santiago de Compostela. Todos estos apóstoles fueron muy valiosos, y
y empezaron siendo personas común y corriente. Ninguno de ellos era santo en esa época. Varias situaciones se vieron en la Biblia en donde se mostraban, pues obviamente como cualquier persona, ¿no? El apóstol Pedro pues fue una persona que dudó mucho, era como terco, no entendía muy bien a veces a Jesús. También fue el que lo negó 3 veces. También pues bueno, de Andrés no se conoce la verdad mucho, pero sí se sabe que él fue uno de los que estaba muy cerca de Jesús. Él sí se escondió, pero él era de los que estaba cerca viendo qué era lo que estaba pasando y sufría mucho por eso. Juan y Santiago fueron aquellos que vieron la transfiguración, pero también junto a su madre eran los que su mamá quería que fueran los primeros que estuvieran en el cielo con Cristo. Pues era la mamá era como de esas que quería que sus hijos tuvieran la palanca pues en el reino de Dios. Y también tuvieron esas escenas donde en una situación que el apóstol Santiago quería que le mandaran fuego porque no reaccionaron bien ante una prédica con unas personas. O sea, Jesús trabajó mucho con ellos para que realmente terminaran siendo santos y fueron unas grandes personas, muy humanas como todos nosotros, pero con el tiempo y con todo ese esfuerzo ellos llegaron a ser lo que fueron. Por su parte, Simón, Pedro y Andrés murieron mártires. Ambos tienen ese símbolo de la cruz. San Pedro murió boca abajo, crucificado, y San Andrés murió en una cruz también, pero en una cruz en X. Y eso se conoce mucho en la iglesia ortodoxa, ese tipo de cruz, porque él no se sentía digno de morir como su Mesías, pues como Cristo. Cuanto a Juan murió en la isla de Patmos, creo, si no estoy mal, y su hermano Santiago murió si no estoy mal, en Portugal también, en todo ese camino de apóstol que fueron. El apóstol Andrés estuvo mucho en la región de Grecia, y Pedro pues estuvo en Roma, en Jerusalén. Lo mismo estuvo Santiago pues en toda la zona de la península ibérica, y Juan también estuvo en la zona entre Jerusalén y todo el Medio Oriente. ¿Qué podemos hablar de ellos? Sobre pescadores de hombres. Bueno, el apostolado es sin duda alguno el llamado que tenemos todos nosotros a hablar del Evangelio. Es algo que es muy particular, porque el Evangelio no es algo que lo sigue cualquier persona. En este video que yo estoy montando, yo sé que los primeros 2 segundos de las personas que ven este video van a seguir adelante y no lo van a querer ver. Entonces, pescar en mar no es fácil. No todos los peces pueden picar al mensaje del Evangelio. Y la labor de la pesca tiene que ver con aquellas personas que quieren hablar de Dios y hablar de Jesús. Y esos son los llamados apóstoles. Bueno, un abrazo.